Por si alguien aterrizó en estos días en un plato volador, los nombramientos del presidente electo, hay que decirle, han confirmado con holgura la orientación, como le llamamos, ultraliberal que tendrá su gobierno. La estrechez del resultado en las urnas quizá se profundice cuando se conozca el escrutinio definitivo hasta ratificar un virtual empate. Llevó a que algunos fantasearan con un equipo no tan a la derecha, o al menos más disimulado. Una mitad del electorado votó a favor de la continuidad del modelo kirchnerista, nada menos que tras 12 años de gestión consecutiva, o decididamente en contra de la opción ofrecida como reemplazo. Para el caso es lo mismo. Con tamaña fortaleza en dirección contraria, que no solo es numérica, ya hemos hablado de esto, sino que está nutrida de alta capacidad de protesta y movilización, pudo imaginarse una bajada de cambio. Bueno, nada de eso, excepto por lo curioso de la continuidad de Nino Barañao en Ciencia y Técnica, susceptible de durar poco en una gestión en la que el Estado no se dedicará precisamente a ser punta de desarrollo científico. Prácticamente todo el resto es un canto al manual ortodoxo de cómo se entrega un gobierno a figuras de corporaciones, bancos, sectores empresariales concentrados, intereses de la embajada y más allá también. Uno de los integrantes más ofensivos de la mesa de enlace agropecuaria al frente de Agricultura. Un ex CEO de Shell en el comando del área energética. La presidenta de General Motors para manejar aerolíneas. El dueño de una de las empresas concesionarias de automóviles más emblemáticas, ocupándose de transporte. Dicho de otro modo, ni siquiera hace falta detenerse en el extremismo obvio que expresan Alfonso Pratgay, Federico Sturzenegger, Carlos Melconian y otros símbolos indubitables de la línea Martínez de Oscavallo. La información que ha circulado sobre este tema ya fue demasiado pródiga, ¿no?, a lo largo de toda la semana, para quien no quiera taparse los ojos o la nariz, y no parece que sea necesario abundar en descripciones. Los medios ahora oficialistas hablan de un gabinete técnico, como repetido chiche semántico. De sorpresas, cabe destacar la designación de Patricia Bullrich en la cartera de seguridad. Sorpresa no tanto porque quedó afuera Guillermo Montenegro, como por el rechazo que despierta hacia adentro y fuera del PRO, quien fue una de las imágenes más explícitas del ajuste aliancista. Francamente raro que Macri o Marcos Peña se hayan decidido justamente en esa área tan sensible por la piba, como le decía el Hugo Moyano, que hoy rinde tributo a las huestes macristas, aunque tampoco le gustó la designación de Jorge Tríaca en Trabajo, luego de que se cayera el nombramiento del funcionario de la sotista Jorge Lawson, hombre impulsado por el grupo Arcor, que al parecer era demasiado expuesto por sus intereses empresariales. Puntos suspensivos. Los radicales, mientras tanto, han recibido 4 huesos, apenas, salvo por la designación de Oscar Aguad como ministro de Comunicaciones o responsable de Comunicaciones. No es un ámbito con cartel destacado, pero sí de profundidad estratégica. También cordobés, y conocido como el Milico, por sus relaciones con el genocida Luciano Menéndez, o como el empleado de Clarín,
por su carnalidad con esa corporación, el trabajo encargado a Awad es desplazar a las autoridades de AFSCA y AFTIC, es decir, los medios audiovisuales y el área de tecnologías de información y comunicaciones. Macri quiere desregular ambas áreas para que Clarín no deba desmembrarse, según manda la ley, y pueda dar servicio de telefonía, además de lograr frecuencias reservadas para ARSAT. Es el negocio del 4G para el grupo, que ya se cargó Nextel con opción de compra. Pero para eso se deben modificar no una, sino 3 leyes. Y he ahí la tarea del milico. En plano análogo, Tristan Bauer tiene estabilidad hasta 2017 como titular de medios públicos, y otro tanto Martín Sabatella a la cabeza de AFSCA. La lógica de los republicanistas del PRO y de los medios de la ex oposición acerca del tema es capuzotiana. Mentan la ética como requisito renunciativo de esos dos funcionarios, pero resulta que el reclamo político se contradice con lo que marca la ley. ¿Dónde quedaría entonces la urgencia de seguridad jurídica que se han gastado de vociferar para parecernos a los países más serios del mundo? Del mismo modo, Pratgay acusó a Alejandro Vanoli por ser un militante que no cumple, dijo, con la independencia del Banco Central. Uno se pregunta si el ex broker del JP Morgan no sabe que la Carta Orgánica de la entidad monetaria fue sancionada por ley y que está convocando a violarla, más allá de si sí o no Vanoli. Vaya también entonces con la seriedad de este miembro del gabinete técnicamente responsable que designó Macri y que deberá dirigir o representar al Estado en el litigio con los fondos buitre. Con ellos debe negociarse, dijo, sobre la base de que el país debe pagar lo comprometido. ¿Lo comprometido con quién? Si el 93% de los acreedores aceptó ingresar al canje de deuda impulsado por Kirchner. Pero en fin, no es otro Pratgay que el diputado abstencionista al aprobarse la nacionalización de YPF y el estatuto del peón rural, para no insistir con su espanto por la probabilidad de que un oriundo de Santiago del Estero, desconocido, se haga cargo del poder cuando menos se lo piense. Todo estaba avisado, Todo. Disculpe el oyente la enésima insistencia. Si algo no podrá facturársele al gobierno de Macri es que careció de sinceridad previa. Por supuesto habrá quien arguya que en lugar de esto prometieron el mundo de globos de colores, con desaparición de conflictos y aquello de que basta conjuntarnos para vivir mejor. Pero eso ya sería un problema psicosociológico de quienes confiaron en el universo Heidi, asusados por el aburrimiento, digamos, de 12 años con la misma receta, los mismos personajes y como si fuera poco, los errores y horrores de la campaña kirchnerista. A quien les habla tampoco le parece que deba persistir con esos aspectos, por entender que bien o mal ya se ha hurgado en ellos suficientemente y porque ya no tiene mayor sentido que el aprender de esos yerros, si ustedes quieren. A lo sumo, que no es un aspecto menor, puede caber sí la pregunta de quiénes dirigirán una oposición capaz de encarnar a la mitad que no quiere lo anunciado y a sobrevenir el 10 de diciembre. Se habla de la reorganización del PJ y de la Liga de Gobernadores de esa esfera, y no termina de entenderse, o uno no termina de entender en qué consiste ese peronismo y esa liga. Urtubey es lo mismo que Capitanich, Insfrán lo mismo que Bordet, Casas que Das Neves. O en otros términos y nombres propios, alguien que no sea Cristina
está en condiciones de liderar el espacio de la mitad y un poco, bastante más, ya que en la otra mitad se juntó el odio anti-K, pero también gente que apostó a ver qué pasa con algo diferente sin renegar de las conquistas de todos estos años. La respuesta parecería estar en el deseo de Cristina, no en lo que da la observación probablemente objetiva de quienes aspiren a reemplazarla. A estar por los signos desprendidos de la reunión con Macri en Olivos, de su discurso del día después, sobre todo, la idea es confrontar. Si eso se llama reorganización del PJ bajo la hipótesis genética de que el peronismo apartado del poder se automatiza unificado para volver a tenerlo, o conducción de quien se va con el índice de aceptación popular más alto desde la recuperación democrática, es ante todo una especulación que no varía el empuje de los vencidos en las urnas, que no es lo mismo que estar vencidos. Los 3/3, ¿se acuerdan? Los dichosos 3/3 de la sociedad argentina, aproximadamente, quedaron corroborados allí. Uno fue a lo K, otro a su rechazo visceral, y el restante se dividió entre ir a lo seguro y ver qué pasa con lo vendido como distinto. En esa asimetría ganó Macri por una cabeza. Pero insistamos, con una franja representativa, esa, apenitas mayoritaria, y otra significativa, que más tarde, más temprano, hará que se las vea peludas. En síntesis, espera una Argentina convulsa, muy convulsa. Porque al fin y al cabo no pasó otra cosa que eso que ya se sabía, excepción hecha de quienes creen en los Reyes Magos. Pasó la obviedad de lo que hace un tiempo alguien denominó grieta, como eufemismo de los dos proyectos de país. El oligárquico y el socialmente inclusivo, el antipopular y el de la herramienta política de los sectores populares, siempre dentro de los marcos de un sistema capitalista local y universal con más clases en lucha que lucha de clases. Ahora, el clima de lo segundo, de lo populista bien entendido, da en retroceso para la depresión progre, digamos. La victoria macrista, legítima, es además un golpazo que se suma a la decepción por el reflujo a derecha en Brasil, golpismo neoliberal mediante, y muy posiblemente en Venezuela, que es lo mismo. Allí vamos a estar la semana que viene. Quien no entendió que toda la historia política está hecha de marchas y contramarchas para las masas populares, dicho con todo respeto, no entendió nada. El interrogante no es si esta etapa argentina y sudamericana, de esto hablará Pedro en un rato, les viene con un filo de serrucho descendente, porque la respuesta es claramente sí. La pregunta es si se advierte que la sierra venía en ascenso y que el retroceso no es derrota, porque el piso conseguido es inédito. Se vuelve a hacer oposición, como después de todo ocurrió casi toda la vida, porque para el caso argentino estos 12 años fueron anómalos, pero no improductivos. No se vuelve a hacer oposición como casi toda la vida. Esto es muy novedoso. Se lo será habiendo demostrado que en el ejercicio del poder pueden resolverse las contradicciones con un sentido progresista. En otras palabras, no es momento para ansiosos. Es de confrontación y reconstrucción de lo ya construido.